Bueno, pues bueno, señores, van a ser las 10 de la noche, estamos aquí aún dando caña. Que bueno, me avisaron aquí el vecino de esta finca de ahí arriba, la que está a tierra, que estuvo echando maíz, Pablo, aquí de 2 pueblos para adelante del mío, vaya. Y se lo agradezco porque bueno, vais a ver, llevé un remolcado que tenía otros 6 rulos ahí arriba, en total tengo 16 y llevé un remolcado de 8 y tenía 6 ahí arriba, 7, 8 y aquí había otros 2 y de los de arriba había 2 rotos, pero bueno, no eran demasiados, y los que había aquí 2 sí que estaban bastante rotos, y estos que me quedan aquí, que ya los intenté, porque esta es una zona problemática y los intenté poner así algo de tal, pero bueno, no se libraron. A ver, que esto era visto, porque es una zona aquí problemática, y bueno, tal, el que es de aquí lo sabe. Y normalmente nos llevamos los rulos para casa, pero bueno, como sabéis, el John Deere se me estropeó ahí el latiguillo enrulando, que le engancho el picón en la pala, en el mando de la pala, y empezó a verter esto de aceite de transmisión, del hidráulico y tal, y bueno, lo tuve que arreglar, lo llevé a Pablo, el mecánico, y bueno, tenía trabajo y tal, y tardó algo, y bueno, tuve que encintar aquí en vez de llevarlos a Casteo, y bueno, fue un riesgo, pero bueno. Y eso, no se pudo hacer más, y los encinté aquí, y bueno, pues a ver, dentro de lo malo, estos rulos no pasa nada, que están muy buenos, que es lo aparte que tenemos ahora las limusinas como las tenemos, mientras ahora que no habían el saneamiento y todo el rollo, que no se puede mover, que les tengo que dar rulos en vez de pastar, que después les tengo que subir para arriba, se van a gastar y no pasa nada, pero bueno. Si gracias que está Pablo y si fuera otra persona por ahí no te avisa igual, pero por suerte me avisó y bueno, no les pasa nada. Que si el rulo está más de 20 días, un mes, y además estos tienen un mes y 15 días casi, un mes y una semana ha pasado por ahí, 10 días, y no pasa nada, pero bueno, se gasta. Pero bueno, para que veáis que bueno, hay problemas no solo de... En la agricultura no hay solo de problemas de tema de tormentas, animales salvajes que te pueden fastidiar un ternero, cosas así, o bueno, mal tiempo, cosas así. Bueno, hay problemas que nos afectan a diferentes... Bueno, hago otros shorts que se nos está acabando. Pude grabar un vídeo, esta es la parte 2. Pero bueno, quejando. A ver, no es queja, pero te fastidia porque... A ver, esto aquí es una zona que no debería dejar los rulos y nunca los dejo y nadie los deja. Porque bueno, no quiero echar las culpas a nadie, porque ya otro vídeo que hice quejándome tal por ahí, bueno, me dijo mi padre, vio a mi padre el vídeo y tal, y me dijo, a ver, Vito, tal, no fale mal los vecinos, me cago en 10, tal. A ver, y no sé quién fue, pero bueno, te lo imaginas, porque son mordeduras de caballo o de vaca, bueno. Y estando en la zona que estamos, pero bueno, no pasa nada. Como se gastan ahora, pero joder. A este también, bueno, ahí atrás me parece que hay a Esther y Juan, bueno, ya lo sabéis, los que nos vienen a trabajar también cuando le compré ahí unos y tal, también tenía así unos mordidos y bueno, cosas que pasan. Y nada, para que veáis eso, lo tenía pensado que iba a decir ahora cuando venga, que llevé un viaje, ahora voy con otros 8 y los descargo en las limusinas y tal, y mientras que no se llevan las novillas frisonas es lo que van a comer. Y bueno, no pasó nada porque me avisó Pablo y no, sabes, esto también para que pudran y además no llueve ni nada, y está el silo perfecto, muy buenos rulos además. Pero bueno, los tuve que dejar aquí sin quererlo, pero por estropearse el tractor, pero bueno, aguantaron bastante. Que mi padre y yo decíamos, no van a aguantar un mes, pero bueno, aguantaron un mes y casi 10 días me parece así que estamos contentos, dentro de lo malo, pero bueno, a veces, para si alguien está viendo estos vídeos por el tema de empezar en la agricultura, ganadería, o vivir en un pueblo, que a veces se idealiza mucho vivir en un pueblo, y hay algo de todo, que no sabes.
no solo dependes de las inclemencias del tiempo, de animales que te puedan fastidiar, terneros, tal. Hay relaciones vecinales, hay de todo, ¿sabes? Puede cuadrar que haya por ahí algún personaje suelto que fastidie un poco por todos y otro que te puedas llevar mal por tema de finca o por tema de marco, sobre todo aquí en Galicia y tal. Pero bueno, es para que veáis que hay miles de problemas en la agricultura y ganadería, que no es solo temas de estos. Pues bueno, ahora aquí, como dicen, cuando compré las vacas había un proceso que vandalicé de... no sé qué me decía, bueno, que también le fastidian los rulos. Pero bueno, es fastidiar porque cuesta dinero y dan trabajo hacerlos y bueno, encontrarlos así es fastidiado. Pero bueno, lo bueno es que lo voy a hacer. Bueno, iba a hacer, esta es la tercera parte, no iba a hacer tanto, pero bueno, me fastidió aquí algo esto bastante. Pero habrá que tomar la vida con humor. Total, para 3 días que estamos aquí, no me voy a enfadar. Como dice Vinicius, voy a intentar ser mejor persona, no me voy a enfadar, pero bueno. No sé. No, a ver, estoy hablando por hablar, pero no le quiero echar la culpa a nadie, pero bueno, sabiendo antecedentes y dónde estamos, bueno, pues eso. Pero bueno, dentro de lo malo era peor otra cosa. Pero bueno, para que aprendáis, bueno, quiero decir, para que veáis de si alguno se quiere dedicar a esto en un futuro, que hay algo de todo. No son solo buenas cosas, hay 50-50 y a veces peor. Y no son solo problemas de enfermedades animales o tiempo o precios elevados, precios bajos, precios, bueno, de todo tipo, pero hay tema también de... bueno, hay de todo. Problemas de vecinales, problemas de fincas, de marcos, de montes, de todo un poco. Y nada, para que veáis un poco la realidad. Que no os pinten, no es como la película de asbestas estas que tal, pero bueno, a veces hay problemas. Y estos dos que estaban aquí estaban muy fastidiados, que los llevé de primero, que se los llevé al establo porque estaban cortados más a la mitad de arriba abajo como esto, y para que lo gasten ya las vacas. Pero bueno, Pablo me avisó, me parece que como muchos llevarán 3 días o 4 cortados, que no tuve tiempo de venir antes. Pero bueno, vamos a seguir, no pasa nada. ¿Qué se lo va a hacer? No se va a ganar siempre, a veces hay de estas cosas. Pero bueno, se podían evitar, que de estas tonterías no hacía falta, pero bueno. Que a veces animadas, que a mí también se me escapan las limusinas, sobre todo las que están con hilo del pastor y tal. Y ahora mismo donde están, que se pueden escapar para la finca de mi tío, que además amontona los rulos ahí, pueden fastidiar. Pero bueno, es mi tío que no me diría nada, que los gasta también, pero... también se le puede fastidiar, pero bueno, a veces cuando es tan a menudo, pues te fastidia más. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, en esta vida hay problemas de todo, tanto vecinales y tal, y de todo. Así que nada, vamos a seguir y poco más. Así que nada, se está haciendo noche, voy a cargar esto y nos vamos a cenar. Así que nada, vamos a seguir, chao.